Muy bien. Semana 4 de trigonometría. Vamos a estudiar las razones trigonométricas de ángulos notables y aproximados, ¿no? Los ángulos notables se construyen a partir de figuras geométricas conocidas, ¿no? Como el cuadrado, triángulo, equilátero, ¿no? De esas dos figuras geométricas, ¿no? Se generan todos los ángulos notables, ¿no? La mitad, ¿no? Trazan ustedes, ¿no? La diagonal del cuadrado y aparece el triángulo de 45 grados, ¿no? Tiene el triángulo equilátero de 60 grados, trazan la altura, aparece, ¿no? El triángulo de 60 y 30, ¿no es cierto? ¿No? Y a partir de esos triángulos se sigue construyendo otros triángulos, ¿no? De 15 grados, de 7 grados 30 minutos, de 22 grados 30 minutos, etcétera, ¿no? ¿Ok? ¿Todo está claro? Muy bien. Entonces, razones trigonométricas de ángulos notables y aproximados, ¿no? Bueno, la trigonometría, ¿no? Se usa, ¿no? En las ciencias, ingeniería, ¿no? Tiene múltiples aplicaciones, ¿no? En las diferentes ramas, ¿no? Del conocimiento humano, ¿no? En este caso de las ciencias e ingeniería, ¿no? ¿No? Y hemos visto, ¿no? Para calcular elementos estructurales, ¿no? Se usan las razones trigonométricas, ¿no? Igual, ¿no? En astronomía, ¿no? Para los cálculos, ¿no? Distancia entre planetas, digamos, por ejemplo, si queremos, ¿no? Alguien, ¿no? Una empresa, ¿no? Especializada quiere colocar un satélite de comunicación, ¿no? Digamos, ¿no? Que orbite, ¿no es cierto? Con centro en la Tierra, tiene que hacer cálculos, ¿no? Precisos del ángulo de elevación y del ángulo, ¿no? Del llamado azimut, ¿no? Que son ángulos especiales, ¿no? Que se definen para tener, ¿no? Comunicación en línea con el satélite, ¿no? Muy bien. Cambiamos el contenido. Ahí están, ¿no? Las razones trigonométricas de ángulos complementarios. Importante recordar, ¿no? Que un triángulo rectángulo de ángulos agudos alfa y beta, los ángulos alfa y beta son complementarios, ¿no? Es importante, ¿no? Recordar, ¿no? Que dos ángulos son complementarios y la suma de sus medidas es igual a un ángulo recto, es decir, 90 grados sexagesimales o pi medios radianes, ¿no? ¿Ok? Las razones de un ángulos notables y aproximados. Los aproximados son relacionados a los triángulos pitagóricos, ¿no? El triángulo pitagórico proporcional a los números consecutivos, 3 y 4 y 5, ¿no? Que es famoso, ¿no? Área de una región triangular, es importante, ¿no? Aquí recordar cómo se calcula el área de una región triangular utilizando la fórmula geométrica y la fórmula trigonométrica, ¿no? Aquí estoy hablando de región, ¿no? Que viene a ser superficie, ¿no? Ángulos horizontales y verticales, ¿no? Importante hablar, ¿no? Ángulos horizontales, ¿no? Básicamente, ¿no? La famosa rosa náutica o la rosa de los vientos que tiene 32 direcciones, ¿no? Notables para, digamos, ¿no? Navegación, ¿no? Básicamente en navegación se utilizan los rumbos, ¿no? Los rumbos que tienen como referencia, ¿no? Las líneas norte y sur, ¿no? De los 4 puntos cardinales, ¿no? Y ángulos verticales, ¿no? Generados en un plano vertical, ¿no? Básicamente, ¿no? Se aplica, ¿no? Toda estructura, ¿no? Que se mantenga en posición vertical. Objetivos, ¿no? Unos objetivos, ¿no? Es que usted tenga un aprendizaje significativo, ¿no? Que adquiera, ¿no? Competencias para identificar, relacionar, resolver los diferentes problemas, ¿no? Relacionados, ¿no? Con ángulos notables, aproximados, ángulos horizontales, ángulos verticales, ¿no? Y que esté, digamos, ¿no? Consciente de todas las definiciones y conceptos, ¿no? De estos temas, ¿no es cierto? Y resuelva los problemas, ¿no? De contexto que se presentan, ¿no? ¿Ok? Listo. Muy bien. Bueno, empezamos, ¿no? Relación entre razones triangulares complementarios, ¿no? Entonces aquí, ¿no? Vamos a aprovechar, ¿no? La hipótesis general, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Dados dos ángulos de medidas alfa y beta, ¿no? Agudos, ¿no? Agudos, ojo, se cumple una proporción matemática de bicondicionales, sí, solo sí, ¿no? Si alfa y beta, ¿no? Son complementarios,
si solo si la razón trigonométrica es igual a la corrazón trigonométrica de beta. Beta es el complemento de alfa, ¿no? Entonces este es un P si solo Q, ¿no es cierto? Alfa más beta 90 grados, si solo si razón trigonométrica de alfa es igual a la corrazón trigonométrica de beta, teniendo la hipótesis general que alfa y beta son ángulos agudos, ¿no es cierto? En esta proposición, ojo, hay dos propiedades matemáticas, ¿no? Cuando ustedes dicen P si solo Q, recuerden, P si solo Q es equivalente P entonces Q y Q entonces P. Entonces la doble implicación significa, ¿no? Uno trabaja con una doble implicación, ¿no? La proposición de ida y la proposición de regreso. ¿Cuál es la proposición de ida? Hipótesis alfa más beta, 90 grados, entonces la tesis o la conclusión, razón trigonométrica igual a la corrazón trigonométrica de beta. Beta es el complemento. Ese viene a ser, ¿no? La primera parte, ¿no? P, entonces Q. Si los ángulos son complementarios, entonces la razón trigonométrica de alfa es igual a la corrazón trigonométrica del complemento de alfa, ¿no? Beta es el complemento de alfa. Beta es 90 grados menos alfa. En este caso sería, por ejemplo, seno de 30 grados es coseno de 60, ¿no? Tangente de 70 grados, cotangente de 20 grados, ¿no? Etcétera. La segunda propiedad, ¿no? Es la recíproca, ¿no? La de regreso. Hipótesis, razón trigonométrica de alfa igual a la corrazón trigonométrica de beta. Alfa y beta agudos. Entonces, alfa más beta es 90 grados, alfa más beta es pi medios radianes. Está claro, ¿no? Es el recíproco, ¿no? La segunda propiedad, ¿no? Es el recíproco, ¿no? De esta eh, implicación, ¿no? Doble implicación. Si razón trigonométrica de alfa es igual a la corrazón trigonométrica de beta y alfa y beta son agudos, entonces alfa más beta es igual a 90 grados, alfa más beta es igual a pi medios radianes. ¿Estamos? Ahí están las dos propiedades, ¿no? En una sola. Bueno, desdoblemos, ¿no? El primer caso, ¿no? La propiedad de ida, ¿no es cierto? Si alfa es igual a 20 grados, beta 70 son complementarios, por lo tanto, razón seno es igual a la corrazón del complemento, ¿no? Seno de 70, coseno de 70. Tangente de 20, cotangente de 70. 70 es complemento, ¿no? Secante de 20, cosecante de 70. Recuerden que las razones trigonométricas del ángulo, ¿no? Agudo del complemento de alfa se llaman corrazones, ¿no? Son razones trigonométricas, ¿no? Razón trigonométrica de alfa, razón trigonométrica de beta, pero como beta es complemento, se le denomina corrazón, ¿no es cierto? Hay 6 razones trigonométricas, hay 6 corrazones trigonométricas, ¿no? Seno de alfa, coseno de beta, coseno de alfa, seno de beta, tangente alfa, cotangente de beta, cotangente alfa, tangente de beta, secante alfa, cosecante de beta, cosecante alfa, secante de beta, ¿no? Entonces deben, ¿no? Manejar esas, ¿no? Relaciones, ¿no? 2. Si alfa y beta son ángulos agudos tal que se cumple, por ejemplo, secante alfa igual cosecante, razón secante, corrazón cosecante. Entonces, categóricamente se concluye que alfa más beta son complementarios, ¿no? Ahí está. ¿Ok? Entonces, esas propiedades, ¿no? Recordar, ¿no? Ojo, para simplificar sobre todo, ¿no? En las simplificaciones se aplican estas propiedades, ¿no? Listo. Quedó claro, ¿no es cierto? Razones trigonométricas de ángulos notables, ¿no? Ya. Imaginen el cuadrado de lados, ¿no? De longitud K, digamos, ¿no? Y el cuadrado, recuerden, es un polígono regular, es decir, es equilátero, equiángulo, ¿no? Cada ángulo mide 90 grados, entonces traza la diagonal divide en dos ángulos de la misma medida, 45, 45, ¿no? Y obtenemos el triángulo rectángulo notable, ¿no? De ángulo 45 grados, ahí está, ¿no? 45 grados, 46 sería un ángulo notable. Bueno, cuando uno trabaja, digamos, numéricamente, ¿esto qué significa? ¿No? Triángulo rectángulo 45 grados es proporcional a los números 1, 1, raíz de 2, ¿no es cierto? 1, 1, raíz de 2. Cada vez que tenga triángulos relacionados con 1, 1, raíz de 2, se trata del triángulo de 45 grados, ¿no? En este caso, ¿no?
en general, ¿no? Uno multiplica, ¿no? Por un factor de proporcionalidad K, y aparece, pues, ¿no? Los lados, las medidas, ¿no? Del triángulo rectángulo, ¿no? Te permite calcular el perímetro de la región triangular y el área de la región triangular, ¿no? Seno de 45 grados. Seno de 45 grados es un cateto opuesto, K entre hipotenusa, K raíz de 2, es decir, 1 sobre raíz de 2. Pero generalmente, ¿no? Se racionaliza utilizando el número 1, ¿no? 1 sobre raíz multiplicamos por factor 1, que en este caso es raíz de 2 entre raíz de 2. 1 por raíz de 2 en el numerador, raíz de 2 por raíz de 2 en el denominador. Queda seno de 45 grados raíz de 2 entre 2. Seno es igual a la corrazón coseno. Coseno de 45 también es 1 sobre raíz 2 sobre 2, ¿no? Tangente de 45, K entre K, 1. O cotangente también es adyacente, K entre K es 1, ¿no? Secante de 45, hipotenusa, K raíz 2 entre cateto adyacente K, es raíz de 2. Secante es igual a la corrazón cosecante del complemento de 45, ¿no? Que es 45. Ahí tienen, ¿no? Las 6 razones trigonométricas. Listo. Razones trigonométricas de 60 y 30 grados. El triángulo notable de ángulos, ¿no? 30 y 60 se obtiene de un triángulo equilátero, ¿no? Imagínense un triángulo equilátero del lado 2K, ¿sí? Trazan la altura, entonces esa altura divide al lado opuesto en la mitad, es decir, K. La hipotenusa es 2K, ¿no? Por Pitágoras calcula el cateto opuesto a 60 es K raíz de 3, ¿no? Ahí está. Como está indicando, ¿no? Triángulo equilátero del lado 2K, simplemente acá estamos tomando la mitad, ¿no es cierto? Trazamos la altura, entonces el lado opuesto, ¿no? A 30 grados será la mitad, ¿no? De la hipotenusa 2K, y la adyacente por Pitágoras K raíz de 3. ¿No? Y acá igual calculamos seno de 30, coseno de 60, cualquier razón trigonométrica, ¿no? Veamos, seno de 30, puesto sobre hipotenusa, K sobre 2K, un medio, que es coseno de 60. Cotangente de 30, ¿no? Adyacente sobre opuesto, raíz de 3, tangente de 60. Secante de 30 grados, ¿no? 2 entre raíz de 3. Pero multiplicamos por factor 1, que en este caso raíz de 3 sobre raíz de 3, ¿no? Quedará 2 raíz de 3 entre 3. Secante 60 es cosecante 30. Así podemos calcular todas las razones trigonométricas, ¿ok? Muy bien, de estos dos triángulos, ¿no? De ángulos notables, 45, 30, 60 grados, podemos construir todos los ángulos notables, ¿no? Por ejemplo, la mitad de 45. Si trabaja con la mitad de 45, entonces lo único que hace es prolongar, recuerden la técnica, ¿no? De construir triángulos, rectángulos de ángulo mitad, ¿no? El cateto adyacente a 45 prolonga una longitud igual a la longitud de la hipotenusa, K raíz de 2, y forma triángulo, rectángulo isósceles, y tiene el ángulo será agudo, será la mitad de 45, ¿no? Igual en el caso, ¿no? Del triángulo 30-60, ¿no? Prolonga el cateto adyacente a 30 grados, ¿no? Hasta un punto tal que la longitud sea igual a la longitud de la hipotenusa, ¿no? La longitud del segmento prolongado igual a la longitud de la hipotenusa. Está trabajando con un triángulo de 15, 15, 15, 75, ¿no? Y así se va construyendo, digamos, ¿no? Las razones trigonométricas de diferentes ángulos notables, ¿no? Razones trigonales 15, 75, esto se construye a partir, ¿no? De 30 y 60, prolongamos, ¿no? 30 grados, ¿no? El cateto asciende 30, ¿no? El segmento prolongado tiene longitud hipotenusa y obtenemos un triángulo de 15, 75, cuyos lados son proporcionales a los números raíz de 6 menos raíz de 2, raíz de 6 más raíz de 2, 4, ¿no? Es el triángulo clásico, ¿no es cierto? Muy bien. Ya, en este triángulo, digamos, ¿no? Debemos observar, ¿no? Que el cateto adyacente a 15 es raíz de 6 más raíz de 2, el opuesto es raíz de 6 menos raíz de 2. Siempre recordar, ¿no? La relación que dice, ¿no? A mayor ángulo, mayor lado, a menor ángulo, menor lado, ¿no? Muy bien. A ver, calculemos seno de 15. Seno de 15 grados es cateto opuesto a 15, K por raíz de 6 menos raíz de 2 sobre 4K, ¿no? K es un factor de proporcionalidad, ¿no? Simplemente se cancela ahí, ¿no?
porque las razones trigonométricas son números, ¿no? Son números reales, ¿no? Entonces, seno de 15 es raíz de 6 menos 2 entre 4. Seno de 15 es igual a la corrazón del complemento, coseno de 75, ¿no? Ahí está. Calculemos tangente de 15. Esto es importante, ¿no? Tangente de 15 grados es 2 menos raíz de 3 igual a cotangente de 75. Bueno, aquí, ¿no? Tomé su lápiz y papel, ¿no? Vamos a calcularlo, los que me siguen mentalmente lo calculan, ¿no? Aquí es igual tangente de 15, ¿no? En el triángulo rectángulo de 15, 75, observen, ¿no? Tangente 15. Cateto opuesto, raíz de 6 menos raíz de 2 sobre cateto adyacente, raíz de 6 más raíz de 2. Entonces el numerador, raíz de 6 menos raíz de 2, el denominador, raíz de 6 más raíz de 2. Pero nuevamente aquí hay que buscar, ¿no? El factor, ¿no? De 1, ¿no? Que en este caso será multiplicada por la conjugada del denominador y numerador, ¿no es cierto? Entonces multiplicamos por la conjugada del denominador, ¿no? Que en este caso es raíz de 6 más raíz de 2, por raíz de 6 menos raíz de 2, el numerador, raíz de 6 por menos raíz de 2, ¿no? Raíz de 6 menos raíz de 2. El denominador queda suma por diferencia, ¿no? Raíz de 6 más raíz de 2 por raíz de 6 menos raíz de 2, que es raíz de 6 al cuadrado, menos raíz de 2 al cuadrado, ¿no? 6 menos 2, 4. El denominador, ojo, queda 4. ¿Eh? El numerador, raíz de 6 menos raíz de 2 por raíz de 6 menos raíz de 2 es igual a raíz de 6 menos raíz de 2 al cuadrado, ¿no? Y cuando ustedes tienen, ¿no? Una expresión elevada al cuadrado, inmediatamente recuerdan sus fórmulas, ¿no? A más b al cuadrado, a menos b, en este caso a menos b al cuadrado. A menos b al cuadrado es a cuadrado más b cuadrado menos 2 veces ab. De esa forma se aplica en trigonometría, ¿no? A cuadrado más b cuadrado menos 2 veces ab. Ya. A cuadrado sería, ¿no? Raíz de 6 al cuadrado, 6, más raíz 2 al cuadrado, 6 más 2, 8. 8 menos el doble producto, 2 veces raíz de 6 por raíz de 2, es 2 veces raíz de 12. Pero raíz de 12 es 4 por 3, raíz cuadrada de 4 es 2. Quedaría 8 menos 4 raíz de 3. Factor común es 4, sacamos 4, 4, 8 entre 4 es 2, sería 2 menos raíz de 3. Entonces, tangente de 15 es igual a 4 por 2 menos raíz de 3 entre 4, ¿no? Recuerden que me queda 4. Cancela 4 y queda 2 menos raíz de 3, que es igual a cotangente de 75. Pero este valor tienen que no retenerlo, ¿no es cierto? Tangente de 15, 2 menos raíz de 3 igual cotangente de 75. Cotangente de 15 es al revés, ¿no? Adyacente, en este caso es adyacente raíz de 6 más raíz de 2 sobre raíz de 6 menos raíz de 2. En este caso, hay que el denominador es raíz de 6 menos raíz de 2, multiplicar por la conjugada, ¿no? Raíz de 6 más raíz de 2. El numerador va a quedar raíz de 6 más raíz de 2 al cuadrado, es decir, 8, ¿no? Más 4 raíz de 3, el denominador queda 4. Cancela, saca el factor común 4 y queda 2 más raíz de 3 igual tangente 75. Está claro lo que estoy diciendo, ¿no? Son operaciones sencillas, ¿no? De racionalización, ¿no? Entonces, tangente 75 es 2 más raíz de 3 cotangente 15, ¿no? Entonces, importante recordar, ¿no? Tangente 15, 2 menos raíz de 3, que es igual a cotangente 75. Cotangente 15, 2 más raíz de 3, tangente 75, ¿no? Si el ángulo es agudo, le dicen alfa es agudo, tangente de alfa es igual 2 más raíz de 3, entonces alfa es 75 grados, ¿no? ¿Ok? Listo. Secante de 15, 4 entre raíz de 6 más raíz de 2. Hipotenusa 4K entre K raíz de 6 más raíz de 2. K se cancela, queda 4 entre raíz de 6 más raíz de 2. Pero aquí nuevamente multiplica numerador y denominador por la conjugada del denominador, ¿no? Que es raíz de 6 menos raíz de 2. El denominador queda raíz de 6 más raíz de 2 por raíz de 6 menos raíz de 2, que es suma por diferencia, ¿no? Resultado 4. 4 se cancela y queda raíz de 6 menos raíz de 2, ¿no? Que es cosecante 75. Está claro, y así calcula las demás razones trigonométricas, ¿ok? Esta, ¿no? Basta entonces recordar, ¿no? Las relaciones de los lados de los triángulos rectángulos para calcular, ¿no? Las razones trigonométricas, ¿ok? Muy bien. Hasta ahí espero que esté claro. Está claro hasta ahí, ¿ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Hasta ahí? Si no hay, avanzamos. Si está claro, por favor me dicen que está claro. Si tienen alguna duda, me dicen, ¿no? Tengo la siguiente duda, ¿no? A ver qué dice Félix David, Patrick. Ok, gracias.
Gabriela. Ya, muy bien. Ahora, razones de ángulos aproximados, ¿no? Los ángulos aproximados se relacionan con los triángulos pitagóricos, ¿no? Estos triángulos pitagóricos, ¿no? Vamos a trabajar con 3 triángulos pitagóricos, ¿no? El triángulo pitagórico proporcionales a los números 3, 4, 5, números consecutivos, a los números 7, 24 y 25, y ¿no? También vamos a ver, ¿no? Otro tipo de triángulo aproximado, ¿no? Veamos a ver. De 37 grados, ¿no? Es más conocido, universal, ¿no? Se utiliza bastante, ¿no? En física, ¿no? Digamos, y es, ¿no? También, ¿no? En el principio de la escuadra, ¿no? Este triangulito es el más utilizado, ¿no? La relación de los lados de un triángulo, ¿no? Aproximado de 37, 53 son proporcionales a los números enteros consecutivos 3, 4, 5. Es decir, basta, ¿no? Recordar, ¿no? La proporción 3, 4, 5, entonces yo quiero hallar la longitud, simplemente multiplico por el factor K, ¿no? A cada lado y tengo la longitud, ¿no? Si quiero aumentar, multiplico, y si quiero dividir, pues, ¿no? También divido por cada, cada número por un factor, ¿no? ¿No? Divido por un número, ¿no? En este caso, ¿no? Recordar siempre, ¿no? Que son proporcionales los números 3, 4, 5. Seno de 37, ¿no? Número 3, 5, ¿no? Tiene que ser un número real, ¿no? 3 quintos. Seno es igual a coseno 53, 3 quintos. Coseno de 37, 4 quintos, adyacente sobre hipotenusa. Coseno 37 igual a la corrazón seno del complemento 53, ¿no? Seno de 53 es 4 quintos, ahí en la figura puede observar, ¿no? Tangente 37, opuesto 3, adyacente 4, cotangente 53 tiene que ser adyacente a 53, ¿no? Es 3, opuesto es 4, ¿no? Que es cotangente 53, que es la corrazón de tangente 37. El triángulo rectángulo aproximado, ¿no? De 16 a 74. Igual aquí, ¿no? Observen que 74 grados es el doble de 37, ¿no? En realidad el triángulo de 74 y 16 se construye a partir de este triangulito, ¿no? Ubicamos, ¿no? Un punto, ¿no? Dentro y ubicamos el doble, ¿no es cierto? El doble de 37, ¿no? Ya, 74. Las relaciones que se consiguen, ¿no? En este caso, de los lados de un triángulo pitagórico, ¿no? Proporcionales, ¿no? A los números 7, 24, 25 se aproximan al ángulo agudo 16 y ángulo agudo 74. Entonces aquí calculamos, ¿no? Las razones trigonométricas, ¿no? Seno de 16, opuesto 7, hipotenusa 25, ¿no? Bueno, acá se cancela, ¿no? Coseno 16, adyacente 24, hipotenusa 25, ¿no? Que es igual a seno de 74, que es complemento de 16, ¿no? Tangente de 16 grados, 7K entre 24K, K se cancela, 7 sobre 24, ¿no? Corrazón cotangente del complemento. Como pueden ver, es simple, ¿no? Cuando calcula las razones trigonométricas, basta, ¿no? Relacionar, ¿no? Las relaciones numéricas, ¿no es cierto? Pero cuando calcula perímetro, área de regiones triangulares, necesariamente requiere, ¿no? Las longitudes, ¿no es cierto? Las unidades de medida, ¿no? Muy bien. El triángulo de 23,67, en este caso, ¿no? Ese triángulo se aproxima, ¿no? Al triángulo pitagórico, 5 proporcionales, ¿no? A 5, 12, 13, ¿no? Como puede observar, ¿no? Triángulo rectángulo cuyos lados son proporcionales a los números 5, 12, 13. Entonces, igual aquí, ¿no? Calculamos las razones trigonométricas, seno de 23, 5 sobre 13, cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno 23, adyacente sobre hipotenusa, 12 sobre 13, que es corrazón de coseno, es seno, 67, tangente de 23 grados, 5 sobre 12, igual a cotangente de 67. ¿No? Ahí está. ¿Okay? Entonces, a partir de estos triángulos, uno puede construir otros triángulos utilizando la técnica, ¿no? De razón de triángulo de ángulo mitad o razón triángulo de ángulo doble, ¿no? Cualquiera de esas técnicas puede utilizar. Por ejemplo, de 8 grados, ¿no? La mitad 16, 8 grados, ¿no?
la mitad de 23, la mitad de 37, etcétera, ¿no? Y construyen todos los triángulos, ¿no? Adecuados para hacer cálculos, ¿no? En trigonometría, ¿no? Pero basta recordar estos, ¿no? Tres triángulos, ¿no? Aproximados o triángulos pitagóricos, ¿no? Y esto, digamos, si uno recuerda estos triángulos, facilita el cálculo, ¿no? No está, no, un poco que, ¿no? Si no, tendrías que estar aplicando Pitágoras cada rato, ¿no? Pero si conoce la relación de los lados, simplemente, ¿no? Lo aplica, ¿no? ¿Ok? Área de una región triangular. Acá es importante recordar que, ¿no? Cómo se calcula el área de una región triangular, ¿no es cierto? Cuando uno, acá, ¿no? ¿Qué es un triángulo, no? Concepto claro y preciso de triángulo, ¿no? ¿Y a qué es igual el área de un triángulo, ¿no? De acuerdo al concepto claro y preciso, ¿no? Recuerden que un triángulo es un polígono de tres lados, ¿no? Que se forma uniendo tres segmentos, ¿no? Unidos en sus extremos 2 a 2. Ese es un triángulo. Por lo tanto, se puede decir que un triángulo se puede obtener de un segmento, ¿no? Ustedes tracen ahí un segmento AB, el segmento AB lo dividen en tres partes, ahí tienen tres segmentos, luego lo juntan, lo pegan 2 a 2 y forman el triángulo. Entonces, si yo les pregunto ¿a qué es el área del triángulo? De repente la mayoría contesta, ¿no? Como contestan, base por altura sobre 2. Pero conceptualmente está observando que el triángulo, ¿qué es, no? Es una línea, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes tienen un segmento, ahí dibujen, ¿no? Raíz su segmento, ¿de acuerdo? Divide en tres partes, luego los junta, los pega y se forma un triángulo. Por lo tanto, el área de un triángulo es en realidad cero, ¿no es cierto? Es más, ¿no? El área de todas las líneas poligonales es cero. O sea, cuando hablamos del polígono, ¿cierto? Muy bien. Entonces, por eso acá, ¿no? Se hace énfasis región triangular, ¿no? Cuando es región ya es superficie, ya vamos a calcular la medida, ¿no? De la superficie. Entonces se expresa, ¿no? En este caso, ¿no? El área de una región triangular base por altura sobre 2, ¿no? Muy bien. Aquí está, ¿no? La figura, el triángulo, la región triangular ABC. La longitud de en este caso, de cada lado se, ¿no? Denota con letra minúscula, ¿no? Opuesto al vértice correspondiente, ¿no? Por ejemplo, A mayúscula, entonces lado opuesto A minúscula. B minúscula, el opuesto es, ¿no? Digamos, vértice B mayúscula, opuesto B minúscula. AC de B, ¿no? Mi de B minúscula. Y al vértice C mayúscula, C minúscula. Entonces acá tenemos tres lados, ¿no? Si uno quiere trabajar con la fórmula, ¿no? Geométrica, un triángulo, una región triangular tiene tres bases, ¿no? ¿No? Puede ser la base A, la base B o la base C, ¿no? También tiene tres alturas, ¿no es cierto? Por lo tanto, el área de una región triangular es base por altura sobre 2. En este caso, mentalmente, ¿no? Observen, ¿no? El área de la región triangular ABC, digamos S, base A por altura H. ¿De acuerdo? Base A por altura H sobre 2. Pero ¿cómo se calcula H, no? Si usted observa el opuesto, ¿no? A la altura, ¿no? Que se opone al ángulo C, del triángulo rectángulo de ángulo C. Entonces, H sobre B es seno de C, por lo tanto, H es B por seno de C. Entonces, en la fórmula geométrica que hice, ¿no? Que la área es igual base por altura sobre 2, reemplacen H. Entonces va a quedar A por B por seno de C sobre 2, ¿no? Ahí aparece la fórmula trigonométrica. ¿No es cierto? Entonces, cuando uno expresa la fórmula trigonométrica para hallar área de regiones triangulares, dice, ¿no? Producto de lados consecutivos por el seno del ángulo que forman sobre 2. Por lo tanto, aquí pues, ¿no? Tenemos tres fórmulas, ¿no? El área del triángulo se calcula, ¿no? A por B, seno de C sobre 2. B por C, seno de A sobre 2. A por C, seno de B sobre 2. Ahí te entre las tres fórmulas, ¿no? Igual que la fórmula, ¿no? Básica de geometría, ¿no? Tiene tres fórmulas para hallar, ¿no? Las fórmulas básicas, porque el triángulo tiene tres lados, por lo tanto, tres bases, ¿no? Entonces, A por H sobre 2, B por la altura sobre 2, C por altura sobre 2, etcétera, ¿no? Muy bien. Luego, es importante la fórmula trigonométrica, ojo.
El área de la región triangular utilizando el semiperímetro y sus lados es ¿no? La famosa fórmula de Herón, ¿no? El área de la región triangular es semiperímetro P por, ¿no? La raíz cuadrada del semiperímetro P, P menos A, P menos B, P menos C, ¿no? En este caso, para aplicar la fórmula de Herón se requiere conocer los tres lados, ¿no? Los tres lados, ¿sí? Aplica la fórmula. Listo. P es semiperímetro. ¿Estamos? Bueno, este no es un conocimiento, ¿no? Que ¿no? Manejan, ¿no? Muy bien. Veamos, hasta ahí está claro. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Aquí dice Daniela, ¿todo claro? Indiquen, por favor. Ok, gracias, Gabriela. Sigamos. Bueno, vamos a estudiar los ángulos horizontales, ¿no? Ya, los ángulos horizontales, ustedes, ¿no? Han estudiado, ¿no? En geografía, me parece, ¿no? La rosa náutica o la rosa de los vientos, ¿no? Que tiene 32 direcciones notables, ¿no es cierto? Entonces acá las principales, ojo, las principales, ¿no? Los rumbos principales son norte, sur, este, oeste, ¿no? Los 4 puntos cardinales, ¿no? Está relacionado con los 4 puntos cardinales. Luego tenemos, ¿no? Los rumbos notables, ¿no? O los rumbos secundarios que aparece NE, noreste. Eso significa, si un barco parte desde un punto, sigue el rumbo noreste, significa que el ángulo que forma con la línea norte es 45 grados, ¿no es cierto? Entonces, cuando aparece NE, es tácito, implícito, que el ángulo que forma con la línea norte, en este caso, es 45 grados. Por eso, la abreviatura sería, ¿no? Norte 45 grados este. Pero no se coloca el 45 grados porque es una convención, simplemente se coloca NE. Igual ocurre con noroeste. Ese rumbo, ¿no? Forma un ángulo de 45 grados con el norte. Igual ocurre con SE, sureste, 45 grados con el sur. Y el suroeste, 45 grados también con el sur, ¿no? Las líneas de referencia, ojo, eso, anoten, ¿no? La línea de referencia para definir los rumbos son las líneas norte-sur. Solamente con las líneas norte-sur se definen los rumbos, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo defino un barco, ¿no? Sigue rumbo de norte alfa grados este, ese viene ese rumbo. Norte alfa grados este. Significa que el barco sigue, ¿no? Una dirección y forma ángulo de alfa grados con el norte. O el rumbo sur beta grados oeste. Sur beta grados es un rumbo. Entonces, como pueden observar, para definir rumbos solo se utilizan las líneas de referencia norte o sur. Norte o sur. Si utiliza la línea como referencia este-oeste, ya no es rumbo, ya se llama dirección, ¿no? El concepto de dirección es más general que rumbo, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿no? Acá, ángulos horizontales son aquellos ángulos contenidos en un plano horizontal. Tiene aplicación ¿no? en navegación marítima. La rosa náutica, ¿no? Conocida como la rosa de los vientos, es un gráfico que contiene 32 direcciones, notables, aquí está en este gráfico. Direcciones principales, ¿no? Norte, sur, que son las líneas de referencia, ¿no? Para definir los rumbos. Este, oeste, bueno, a partir de ahí puede definir, ¿no? Las direcciones, ¿no? Cualesquiera, ¿no? Direcciones secundarias, ¿no? Noreste, noroeste, suroeste, suroeste. Esa es la que he indicado, ¿no? Ahora, ¿cómo aparece el NNE? Que se llama norte-este, pero ¿qué ángulo forma? Ese va a ser, ¿no? La mitad de 45, ¿no? Es decir, norte, 45 grados medios, noreste. Y seguimos dividiendo, ahí aparece uno que no tiene nombre, sería, ¿no? Norte, 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 este. Eso sería, ¿no?
norte, 45 grados cuartos, ¿no? Entonces, y así uno va, digamos, ¿no? Dividiendo, ¿no? Las direcciones, los rumbos respecto al norte o respecto al sur, ¿no? Muy bien. Ahí está, para, ¿no? ¿Qué es rumbo, no? El rumbo, acá dice, es la posición que tiene un punto con respecto a la línea norte o sur. En este caso, ubiquen, ¿no? En el gráfico el punto Q, el punto R. Entonces, aquí, ¿no? Por ejemplo, para hablar de rumbo, ¿no? Es la posición de ese, ¿no? Respecto a la línea norte-sur, ¿no? En este caso, dice, el rumbo es norte 35 grados oeste. Si quiero ubicar R y quiero utilizar el rumbo es norte 30 grados este. El rumbo de Q respecto a P es, ¿no? Ahí está. El rumbo de Q respecto al punto de partida es, ¿no? Norte 30 grados, 35 grados oeste, que simboliza con norte 35 grados oeste. N 35 grados O. Dirección, ¿qué es dirección? Es un concepto general, ¿no? Es la trayectoria que sigue un determinado punto. Si sigue un determinado punto, puede ser respecto, ¿no? a la línea, a la vertical o la horizontal, ¿no es cierto? Entonces la trayectoria que sigue un determinado punto. Puede ser en este caso, ejemplo, ¿no? La dirección R respecto a P. Desde el norte, 30 grados al este, o desde el este, 60 grados al norte. Es decir, la dirección del punto R respecto al punto de partida puede ser, ¿no? Denotado con norte 30 grados este o este 60 grados norte. Este 60 grados norte. Esa es dirección. Cualquiera de ellas puede utilizar como dirección, ojo. Pero la primera, como tiene referencia a la línea norte, norte 30 grados este es rumbo. Y a la vez también es dirección. Todo rumbo es dirección. Pero una dirección, como en este caso, es 60 grados norte, no es un rumbo. Recuerdan que para que sea rumbo, ¿no es cierto? Tiene que tener la orientación punto con respecto a la línea norte-sur, ¿no? Entonces, es 60 grados es dirección, pero no es rumbo, ¿no? Espero que esté claro, ¿no? La diferencia entre rumbo y dirección, ¿no? Dirección, concepto general, ¿no? Ese rumbo es concepto particular, ¿no? ¿Ok? Que se define conteniendo como referencia la línea norte-sur. El rumbo norte 35 grados oeste puede ser dirección, pero la dirección es 60 grados norte, no puede ser considerado rumbo, ¿no? Ahí está claro, ¿no es cierto? Hasta ahí está claro. ¿Alguna pregunta, alguna duda? A ver, Daniela, Andrea, si está claro, me dicen que está claro para continuar. O sea, los conceptos tienen que quedar claros, jóvenes. Ok, gracias. Ángulos verticales, ¿no? Los ángulos verticales son ángulos que se generan, ¿no? En un plano vertical, ¿no? Se aplican, ¿no? Básicamente, ¿no? En la ingeniería de la construcción, se aplican, ¿no? Ingeniería civil, para, ¿no? Digamos, ¿no? Posicionar, ¿no? Estructuras en posición vertical, ¿no? Y observar, ¿no? Las partes, ¿no? De la estructura, ¿no? Ubicar puntos, ¿no? Muy bien. El ángulo de elevación y de presión son ángulos verticales, ¿no? Para ello se requiere siempre un punto de observación, ¿no? Desde el punto de observación, en este caso, ¿no? Pues en la práctica, ¿no? Así, ¿no? Eventualmente son los ojos, ¿no? De un observador, el punto de observación, o actualmente se trabaja con instrumentos como el teodolito digital, ¿no? Que simplemente lo colocas en cualquier punto y no necesitas ni mirarlos, solo sacas, ¿no? Las medidas, ¿no? Entonces, acá, ¿no? Para que sea claro, entonces, desde el punto, ¿no? De observación se traza una línea horizontal, esa es la línea, ¿no? Horizontal, línea de referencia, línea de nivel, ¿ya? Y uno puede observar, ¿no? Puntos, ¿no? De una estructura por encima de la línea horizontal o por debajo, ¿no? O objetos, ¿no? Observar objetos por encima de la línea horizontal o por debajo. Ahora, es la trayectoria que sigue, ¿no? Que se sigue desde el punto de observación hacia el punto objetivo, se llama, ¿no? Línea visual de elevación. Ahí está, ¿no?
Y el ángulo formado por encima de la línea horizontal con respecto a la línea visual de elevación se llama ángulo de elevación. ¿Estamos? Ya. Luego, si queremos observar objetos, ¿no?, por debajo de la línea horizontal, entonces la trayectoria seguida por el punto de observación hacia el, ¿no?, objetivo se llama línea visual de depresión. Y el ángulo por debajo de la línea horizontal con respecto a la línea visual de depresión se llama ángulo de depresión, ¿no? Entonces, alfa es la medida del ángulo de elevación y beta es el ángulo de, ¿no?, depresión. Importante, ¿no? Los ángulos horizontales y los ángulos verticales son ángulos agudos, ¿no? Se trabajan como ángulos geométricos, ¿no? Ángulos agudos, ¿no? Por eso estamos en razones trigonométricas de ángulos agudos. Ahora, para resolver los problemas, ¿no?, cualquier problema, ¿no?, de ángulos horizontales o verticales, simplemente se trazan, ¿no?, las líneas verticales, ¿no es cierto? En este caso trazamos desde el punto objetivo, trazan una línea vertical. Esa línea vertical va a intersectar a la línea horizontal formando un ángulo 90 grados, ¿no? Y se forma un triángulo rectángulo, ¿no? Y se cumple ahí el principio de la escuadra, ¿no? Una vez que tiene el triángulo rectángulo de ángulo agudo alfa, ya utiliza las razones trigonométricas para resolver, ¿no es cierto? ¿Ok? Listo. Bueno, vamos a resolver los problemas de la práctica, ¿no?, de la semana 4. Primer problema. Aquí, ¿no?, el PPT está todo claro, así que usar el PPT, ¿no?, para explicarla. Aquí está. Ya. En la figura se representa la forma de un parque, ¿no?, como el triángulo A o B que se expande a la forma de sector circular A o B, ¿no? Si tangente alfa es igual a 2 más raíz de 3, determina el área que ocupa el parque después de su expansión. En este caso, digamos, ¿no?, el primer diseño del parque es de forma triangular A o B. Luego se diseña, ¿no?, el parque, ¿no?, para que tenga forma de un sector circular, ¿no es cierto? Es decir, ¿no?, se expande, ¿no? En este caso, el área, ¿no?, triangular a un sector circular, ¿no? Muy bien. Entonces, la región triangular se expande a un sector circular, de centro O. Justamente piden ayer, ¿no?, el área, ¿no?, del sector circular, ¿no? Porque el sector circular es la expansión de la región triangular A o B. Muy bien. Centro O, por lo tanto, OB igual OA, ¿no es cierto? El radio del sector circular es 20 metros. Tangente alfa es 2 más raíz de 3. Ahora, alfa es un ángulo agudo. ¿Por qué? Tangente de alfa, 2 más raíz de 3. 2 más raíz de 3 es un número positivo, ¿no? Y acá un poco adelantándonos, ¿no?, a la semana 5. Ustedes deben recordar, ¿no?, que tangente de alfa es positivo, es un valor positivo en el primer cuadrante o tercer cuadrante. Si está en el primer cuadrante, vamos a deducir, ¿no?, que es un ángulo agudo. En este caso, 75 grados, ¿no es cierto? Tangente alfa. Alfa es agudo, alfa es 75. Pero si está en el tercer cuadrante, sería, pues, ¿no?, 180 más 75. Entonces ya no existe el triángulo, ¿no? Por lo tanto, categóricamente se deduce que alfa es agudo, ¿no? Tangente alfa, 2 más raíz de 3. Y como alfa es agudo, alfa es 75 grados. Si alfa es 75 grados, entonces tenemos el ángulo OAB 75, perdón, OBA 75 y OAB 75. Por lo tanto, el ángulo central del sector circular A o B es 30 grados, ¿no? ¿Y cómo se calcula el área de un sector circular? Ustedes deben recordar, el área de un sector circular es teta por radio al cuadrado sobre 2, donde teta está expresado en radianes. Teta es, ¿no?, la medida del ángulo central en radianes, por lo tanto, 30 grados hay que expresarlo en radianes. Mentalmente, 30 grados ¿a qué es igual? Pi sextos radianes, pues, ¿no? 30 grados es igual a pi sextos radianes. El número de radianes es pi sextos, por lo tanto, el área es 1/2 por teta por radio al cuadrado, ¿no? 1/2 por pi sextos por 20 metros al cuadrado, 20 al cuadrado, 400 metros cuadrados, ahí está, ¿no? Área, ¿no?, del sector circular es 1/2
medio por teta, teta es pi sextos, 20 metros al cuadrado, 20 al cuadrado, metros cuadrados, ¿no? 20 al cuadrado es 400, entre 2 es 200, 200 sobre 6, la mitad de 200, 100, la mitad de 6, 3, 100 pi tercios, ¿no? 100 pi tercios metros cuadrados. ¿Alguna duda, alguna pregunta en este ejercicio? Si está claro, me dicen sí y continuamos. Por favor, respondan. A ver. Ok, gracias, Gabriela. María Waleska. Ok. Bruno Patrick, ok. Gracias. Pasamos entonces al segundo problema, ¿no? Bueno. En la figura se muestra un mapa donde para cruzar un río desde un punto P hacia el otro lado de su orilla se ha construido 3 puentes, ¿no? Dato importante, AB igual BC, ¿no? Esta representación, ¿no? Digamos, física, ¿no? ¿No? En una representación, ¿no? Digamos, que obedece a la realidad, vamos a pasarlo a una representación geométrica, ¿no? Que es donde resolvemos los problemas, ¿no? AP, ¿no? Se representa, ¿no? El puente, ¿no? AP, BP, PS, ahí está, ¿no? En la gráfica. Los ángulos aquí, ¿no? Agudos 30 grados, 15 grados, están aquí representados y nos piden hallar X, ¿no es cierto? Bueno, nosotros dibujamos de esta forma, ¿no? Muy bien, ahí tenemos dos ángulos notables, ¿no? De 30 grados y 15 grados. Pero por el momento no visualizamos un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Si acá es 30, 75, el ángulo APC no es rectángulo. Pues. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es visualizar el triángulo rectángulo de ángulo 30, de ángulo 15. Para ello, lo más simple es trazar la altura, ¿no? Desde P. Trazamos la altura y ahí tenemos, ¿no? Varios triángulos rectángulos, ¿no? Triángulo rectángulo AHP, uno triángulo rectángulo PHB, 2, y el triángulo rectángulo PHC. Hay 3 triángulos, ¿no es cierto? Rectángulos. AHP es un triángulo rectángulo con, ¿no? Notable, ahí está, ángulo 30 grados, 60. El triángulo rectángulo PHC también es notable, ¿no? 15, y el, ¿no? y el cateto, ¿no? El ángulo adyacente a PH sería 75 grados, ¿no? Y el triángulo rectángulo PHB, ahí tenemos que relacionar PH y HB para ver, ¿no? ¿Qué valor toma X? Empezamos, ¿no? PH, digamos, tenga longitud H unidades, ¿no? Tiene longitud H unidades. Entonces, como el triángulo AHP es un triángulo notable, entonces H es H por raíz de 3 unidades, ¿no? O si quiere aplicar trigonometría, simplemente es H por cotangente 30. Y cotangente 30 es, ¿no? Raíz de 3. Ahí está, ¿no? Muy bien. Ahora, para hallar, digamos, X necesitamos relacionar HB, ¿no? Digamos, la longitud de HB sea igual de unidades. Pero, ¿qué ocurre en el triángulo PHC? El opuesto a 15 es H unidades, ¿no? El adyacente es HC. Entonces, voy a calcular HC, ¿no es cierto? HC es cateto adyacente a 15 y H unidades es, ¿no? Cateto opuesto. Por lo tanto, HC entre H unidades es cotangente 15. Bueno, HC es adyacente, opuesto, entonces cotangente 15. Pero cotangente 15 es 2 más raíz de 3. Cotangente 15 es tangente de 75, ¿no? Recuerden, 2 más raíz de esos números tienen que recordar, ¿no es cierto? Tangente 15, 2 menos raíz de 3. Tangente 75, 2 más raíz de 3. Ahí está. Por lo tanto, HC a qué es igual? 2 más raíz de 3 unidades, ¿no? Ahí aparece entonces HC2 más raíz de 3, H unidades. Listo. ¿Ok? Pero tenemos el dato que nos indica que AB es igual BC. AB igual BC. ¿Qué quiere decir? B es punto medio.
AB es igual a BC. ¿Cómo haya AB? AB es H raíz de 3 más D. ¿De acuerdo? ¿Y a qué es igual BC? BC es una parte de HC, ¿no es cierto? ¿Cómo se halla? HC menos D unidades, ¿no? Pero HC es H2 más raíz de 3 unidades menos D unidades. Por lo tanto, igualamos simplemente, ¿no? Como B es punto medio, H raíz de 3 más D es igual a BC. Pero BC, ¿a qué es igual? H por 2 más raíz de 3 unidades menos D unidades. Las unidades se cancelan, ¿no? Primer miembro, segundo miembro. En el segundo miembro opera, H multiplica a 2 más raíz de 3, propiedad distributiva, H por 2, 2H más H raíz de 3. H raíz de 3 en el primer miembro, segundo miembro se cancela, ¿no? Menos D pasa a sumar, 2D es igual a 2H. Por lo tanto, D es igual a H, o H es igual a D. ¿Qué quiere decir? Que los catetos del triángulo rectángulo PHB tienen la misma longitud, ¿no? PH es igual a HD. ¿En qué triángulo rectángulo los catetos tienen la misma longitud? En el triángulo rectángulo de 45 grados, ¿no? Por lo tanto, X es 45. ¿Está claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? A ver si está claro, me dicen sí y continuamos. A ver, Cristian, Patrick, por favor respondan. A problema 1, dice. A ver, vamos a ver. A ver, un ratito. En su momento me indican para no hacer esta operación de regresar. Ahí está el problema 1. Por eso pregunto, ¿está claro? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ahí me dice, profesor, un momentito para hacer la captura. Ya. Ahí está. ¿Ok? ¿Ya acá hizo la captura? Ok. Listo. Ahí está el problema 2. Y que hemos explicado, ¿no? Quedó claro entonces el problema 2. Ahí está, ¿no? Si quieren la captura, hagan su captura. Ahí quedó claro el problema número 2. ¿Ok? Si está claro, indican que está claro. A ver qué dicen ahí. Todo claro, me dice Bruno Patrick. Gracias, Bruno. Es importante, ¿no? Que participe, ¿no? Indicándome que esté claro, que, ¿no? Si tienen alguna pregunta, duda, por favor, ¿no? Por chat me lo hacen saber, ¿no? El PPT, digamos, está, ¿no? Desarrollado de tal forma que todo tiene que entender, está desarrollado paso a paso, ¿no? Como pueden observar, ¿no? A ver, problema 3. Ya. Un barco pesquero realiza el siguiente recorrido con la ayuda de una brújula, ¿no? Parte del puerto Tortuga, o sea, el punto de partida es el puerto Tortuga. En dirección, ahí aparece la palabra dirección, ¿no? Norte alfa grados este, que también es un rumbo, ¿no? Avanzando en forma rectilínea, arribando al puerto Almejas, donde cambia dirección. Entonces, lo primero hacemos sistema de referencia, ¿no? Ahí está. Trazamos, ¿no? Siempre, en cada punto que nos ubiquemos, siempre tenemos que orientarnos, ¿no? Y la orientación es, ¿no? Con los 4 puntos cardinales, ¿no? Este, oeste, norte, sur. Listo. Inicialmente, ¿no? Digamos, se ubica, ¿no? Estamos ubicados en el puerto Tortuga, ¿no? Ya. El recorrido que realiza es, ¿no? En la dirección norte alfa grados este, quiere decir, ¿no? Para, se traza, ¿no? El rumbo, ahí está el rumbo, llega al puerto Almejas. ¿Y qué rumbo ha seguido para llegar al puerto Almejas? Norte alfa grados este, ¿no? Entonces ubicamos norte, línea referencial norte, alfa grados este, quiere decir, ¿no? La línea norte-sur con la dirección que ha seguido, ¿no? En este caso, el barco forma alfa grados. Eso es alfa grados. Listo. Obviamente ahí ya aplica, pues, ¿no? La línea norte-sur van a ser paralelas, alternos internos, geometría, ¿no? Por lo tanto, si está en Puerto Almejas, entonces la línea norte-sur, ¿no? Con la, con la dirección o con el rumbo que ha seguido el barco, forma también alfa grados, ¿no es cierto? Eso ya mentalmente lo deduce.
Una vez en el puerto Almejas, entonces, ¿no? Se cambia dirección, el barco cambia dirección. ¿Qué dirección? Acá observe es este alfa grado sur, la referencia es este acá, ¿no? Dirección, ¿no? Este alfa grados sur, quiere decir con el rumbo que ha seguido el barco forma alfa grados, ¿no? Ahí está. Listo. Hasta ubicar, ¿y cuántos kilómetros, no? Avanzando 24 kilómetros, ¿no? Ahí avanza 24 kilómetros, ¿no? Hasta encontrarse al este del punto de partida, ¿no? Una vez que llega a este punto, está al este del punto de partida, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo se deduce de manera inmediata que esto es, ¿no? 90 grados? Simple, ¿no? Este ángulo es alfa grados, ¿no? El ángulo, si estamos en Puerto Almejas, ubica, ¿no? La línea norte-sur con la dirección o el rumbo que ha seguido el barco, en este caso es alfa grados. En otro caso es, ¿no? El este con la línea es alfa grados, entonces el complemento es 90 grados menos alfa, ¿no? Entonces el ángulo formado ahí, ¿no? Va a ser 90 grados. Alfa más 90 menos alfa, 90 grados, ¿no? Listo. Avanza 24 kilómetros, se ubica al este a 25 kilómetros, ¿no? Muy bien. Entonces, si ahí observa ya los números 24, 25 kilómetros, entonces alguien que ya maneja los triángulos pitagóricos dirá, ah, ya, entonces ¿no? La longitud, en este caso, el recorrido, ¿no? Del barco desde el puerto Tortuga hasta el puerto Almejas es 7 kilómetros, ¿no? Ahora, si no quiere recordarse, pues aplique Pitágoras, ¿no? Como es un triángulo rectángulo, el cateto es raíz cuadrada de 25 al cuadrado menos 24 al cuadrado. Raíz cuadrada de 25 al cuadrado menos 24 es simple, ¿no? Como es diferencia de cuadrados, raíz cuadrada de 25 al cuadrado menos 24 al cuadrado es igual raíz cuadrada de 25 más 29, 49, por 25 menos 1, ¿no? Raíz cuadrada de 49 es 7. ¿Ya? Entonces, la distancia, ¿no? Que hay entre estos dos puertos es 7 kilómetros. Listo. Ahora, como es un triángulo pitagórico, entonces, ahora colocamos los ángulos, ¿no? El ángulo alfa, recuerden que es 16, entonces acá sería alfa, alfa, 16 grados, 74 y 16, ¿no? Alfa es 16, pero si se ubica en el puerto Almejas, entonces el rumbo que va a seguir, ¿no? El rumbo respecto al sur, ese ángulo es 16 también, ¿no es cierto? Por lo tanto, la dirección o el rumbo que sigue va a ser igual en este caso sur, 16 grados oeste, ¿no es cierto? Sur, 16 grados oeste. Ahí está. De 16 grados, 16, 16, ¿no es cierto? ¿No? Y claramente observa, ¿no? Que la dirección, ¿no? En este caso, el rumbo, ¿no? Porque acá va a ser un rumbo. Y el rumbo que se debería tomar, el rumbo va a ser sur, ¿no? Referencia, recuerden, para rumbo es línea norte-sur. Sur, 16 grados oeste. Ese es el rumbo. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta, alguna duda en este ejercicio? Si está claro, me indican que está claro. Por ahí. ¿Qué dicen? ¿Está claro? A ver, Patrick, Gabriela. Ok. Gracias. Gracias, Gabriela. Ok. Problema 4. En la figura se tiene una plancha de metal en forma de un triángulo rectangular ABC. Ahí el triángulo es, ¿no? Rectangular, ¿no? Cuya área, ¿no? El área, ¿no? De la región triangular, ¿no? Formada en este caso por la plancha de metal es, ¿no? Un cuarto coseno cubo de alfa centímetros cuadrados, ojo. Un cuarto coseno cubo es el área, es dato, ojo. Si se realiza un corte por MC, de tal manera que AM es igual a MC y 0,5, 0,5, recuerden es un medio, ¿no? Un medio centímetro. Hay alfa para que dicho corte sea el adecuado. En este caso hay que determinar alfa, ¿no? Muy bien. Ahí, ¿no? Trasladamos la figura.
Como AM es igual a MC, el triángulo AMC es isósceles, ¿no es cierto? En un triángulo isósceles, ¿no? Ustedes, ¿no? Van a formar su triángulo rectángulo, pues, ¿no? Como trazando la altura, ¿no? Como en este caso, alfa es agudo, ¿no? En este caso, alfa es agudo del triángulo rectángulo ABC, pero AC no es dato, ¿no? Aquí lo del dato es AM, MC. Por lo tanto, como AM es dato, tenemos que construir un triángulo rectángulo de ángulo agudo alfa. Ahí está, ¿no? Ese sería el triángulo rectángulo AHM. CM es igual a MC, 1/2 centímetro, 1/2 centímetro. Ahora, con H es punto medio, ojo, ¿no? H es punto medio de AC, porque AMC es un triángulo isósceles. Resolución de triángulos, el primer caso, ¿recuerdan? Cateto CM es un medio, el ángulo alfa. ¿Cómo se calcula el cateto adyacente? Un medio por coseno de alfa, ¿no? Como H es punto medio, H también es un medio por coseno de alfa. Ahí está, ¿no? Un medio por coseno de alfa, listo. Ahora, la longitud de AC obviamente es la suma, ¿no? Un medio más un medio. Un medio más un medio coseno de alfa es simplemente coseno de alfa, pues, ¿no? Un medio de coseno de alfa, centímetros, más un medio coseno de alfa centímetro es coseno de alfa centímetros. Listo. Ahora sí, ubiquen el triángulo rectángulo ABC. Resolución de triángulos rectángulos, ¿no? La hipotenusa AC es coseno de alfa centímetros y el ángulo agudo es alfa. ¿Cómo calcula el cateto opuesto a alfa? BC y el cateto adyacente a AB. Recuerden, ¿no? BC entre coseno de alfa y seno de alfa. Por lo tanto, BC es coseno de alfa, seno de alfa centímetros. AB entre coseno de alfa es coseno de alfa. AB es adyacente, coseno de alfa es hipotenusa. AB entre coseno de alfa centímetros es coseno de alfa. Por lo tanto, AB es coseno de alfa por coseno de alfa centímetros. Está claro, ¿no? Mira. Coseno de alfa por coseno de alfa es coseno cuadrado, ¿no es cierto? Hasta ahí está claro. Creo que ahí no van a tener dudas. Resolución de triángulos, ojo. ¿Eh? ¿Cómo calcula el cateto adyacente a AB? Hipotenusa, coseno de alfa. ¿Cómo calcula BC? Hipotenusa, seno de alfa. ¿Estamos? Entonces, ahí el cateto opuesto es, ¿no? Coseno de alfa por seno de alfa y al adyacente es coseno de alfa por coseno de alfa centímetros. Listo. Ahora, ¿cómo calculamos? En este caso, nos piden hallar alfa, ¿no? Como por dato tenemos que el área de la región triangular ABC es un cuarto coseno cubo de alfa, ese dato, pero podemos aplicar fórmula para hallar el área de esa región triangular. El área de la región triangular rectangular ABC es cateto por cateto sobre 2, es decir, coseno cuadrado de alfa por coseno de alfa por seno de alfa centímetros cuadrados sobre 2. Coseno cubo por seno de alfa sobre 2 centímetros cuadrados, ¿no? Ahí está. Área, esa está. AB por BC sobre 2. Bueno, acá es un medio 0,5, ¿no? Puede quedar como un medio, ¿no? Entonces recuerden coseno cubo por seno de alfa, ¿no? Coseno cuadrado por coseno de alfa, coseno cubo, seno de alfa, centímetros. Pero por dato, ese área es igual, o sea, el área de la región triangular es un cuarto por coseno cubo, entonces igualamos, pues, ¿no? El área obtenida por fórmula, ¿no? Igual al área, como nos dan como dato. Por lo tanto, coseno cubo se cancela, ¿no? Coseno cubo de alfa. ¿Por qué se cancela? Porque alfa es agudo. Uno cuando cancela, uno está dividiendo mentalmente, ¿no? Coseno cubo de alfa entre coseno cubo de alfa, ¿no? Para que esa división exista, el coseno de alfa tiene que ser diferente de cero, ¿no? Pero como alfa es agudo, coseno de alfa es positivo, entonces por eso cancela. Coseno cubo se va. Seno de alfa, un medio por seno de alfa es un cuarto coseno cubo. Recuerden, 0,5 es un medio. Un medio por seno de alfa es igual a un cuarto. Despejamos seno de alfa. Seno de alfa es igual a el 2 que está en el de 9, pasa a multiplicar. 2 por 1, 2 cuartos. La mitad de 2, 1, la mitad de 4, 2, un medio, ¿no? Seno de alfa es un medio. Seno de qué ángulo agudo es un medio. Obviamente de alfa 30 grados, ¿no es cierto? ¿Está claro? Ahí está.
A ver, por aquí alguna pregunta, a ver. 30 grados, y están dando la respuesta. Ok, si están dando la respuesta, está claro, ¿no? Si alguien tiene alguna pregunta, duda, por favor. ¿Está claro? Pero indiquen que esté claro para resolver el siguiente problema. A ver, los demás, a ver qué dicen. Tenemos en la sala más de 40 en la sala, por favor, indíquenme. Acá Andrés, bueno, Andrés, ok. ¿Cómo sabía que, a ver, dice, pregunta, dice, pero ¿cómo sabía que el otro ángulo era alfa? Ah, ¿cómo sabía? ¿Cómo sabía? Simplemente por dato te dicen aquí, ¿no? Vamos a, ¿no? Retroceder, explicar esa parte, ¿no? Solamente esa parte voy a explicar, ¿no? Ya. ¿Cómo sabía que el otro ángulo es alfa? Dice, ¿no? Simple, ¿no? Por dato tienes que AM es igual a MC, ¿sí o no? AM igual a MC. Entonces el triángulo AMC es isósceles, ¿sí o no? Entonces, si ya tienes como dato el ángulo CAM es alfa, entonces, ¿cuánto mide el ángulo ACM? Como es isósceles, tiene la misma medida, ¿no? Por eso sale alfa. ¿Quedó claro? Ok. ¿Quedó claro? Esa es la pregunta que me hizo. Ok, listo. Por lo demás, ya construir su triangulito, sacar los cálculos, mira, ve, ¿no? Todo está, ¿no? Y diseñado para que todo sale paso por paso, ¿no es cierto? Para no usar, digamos, mi lápiz óptico, ¿no? Y así, ¿no? Avanzamos, ¿no? Listo. Y ahí sale alfa 30 grados, ¿no? ¿Ok? Quedó claro, ¿no? Muy bien. Ahora pasamos al siguiente problema. Problema 5. Este es un problema, ¿no? De rompecabezas, ¿no? Podemos decirle, ¿no? Pueden decirle a uno de sus hermanitos, a ver, que esas tres piezas lo coloque dentro, digamos, de ese, ¿no? De este molde, ¿no? De triángulo, ¿no? Ok. Para empezar, ¿no? Tenemos en la figura, ¿no? Se muestra, ¿no? Un juego de piezas de madera para encajar en el tablero. Todas estas piezas tienen que ser piezas rectangulares, como, ¿no? En el gráfico está. Acá es rectangular. Calcula la mitad del área del espacio, ¿no? Vacío, ¿no? Del tablero, ¿no? Es para intuitivamente se entiende, ¿no? El espacio, ¿no? En este caso, ¿no? Que está simplemente limitado por el triángulo, ¿no? Ahí hay que colocar dentro de ella estos, ¿no? Estas tres piezas o fichas, ¿no? Triangulares, ¿no? Estas fichas son fichas triangulares rectangulares, ¿no? Generalmente, ¿no? En las rompecabezas de este tipo, ¿no? De geometría, ¿no? Dan esos datos, ¿no? Muy bien. Estas tres fichas, ¿no? De colores, ¿no? Rojo, verde, azul. Perdón, verde, amarillo, ¿no? Verde, amarillo. Observen. El triángulo de 45 grados, observen, tiene, ¿no? Hipotenusa, ¿no? 8. Los catetos mentalmente lo calculan, ¿no? 8 coseno de 45 grados, es decir, 8 por raíz de 2 sobre 2, ¿no es cierto? Eso sería 4 raíz de 2, ¿no? 4 raíz de 2, 4 raíz de 2. Quiere decir que la ficha de color rojo tiene que encajar primero, ¿no? Para que, por como los catetos son, ¿no? 4 raíz de 2, 4 raíz, ahí va a encajar. Luego tiene que pegar ahí el triángulo que tenga hipotenusa 8. El triángulo verde tiene hipotenusa 8. Es más, ¿no? El cateto que se opone a 30 grados, la mitad de la hipotenusa es 4. Quiere decir, ¿no? El triángulo verde también tiene que pegar con el triángulo amarillo, ¿no? Porque es, ¿no? Unos catetos tienen la misma longitud, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿cómo queda? ¿No? Veamos, ordenando las piezas, primero, ¿no? El triángulo rojo, luego el verde, que pega, ¿no? La hipotenusa es 8 centímetros, ¿ya? Con la hipotenusa del triángulo de color rojo. Luego, el triángulo verde pega con el triángulo, ¿no? De cateto 4. Está 4, 4. Y de esa forma, digamos, llenamos ese espacio, ¿no es cierto? Con estas tres fichas. Ahora, el triángulo, digamos, ¿no? De color, ¿no? Verde, el adyacente, ¿no? En este caso, a la hipotenusa, ese ángulo es 30 grados. El otro ángulo es 45.
Y el cateto del triángulo es 4 raíz de 2 centímetros, que encaja justamente, ¿no? Bueno, aquí es hipotenusa 8, aquí es 4, ya pegó, ¿no? Los 4, 4, los catetos que tenían longitud 4, 4, ya están pegados. Ahí está, ¿no? El triángulo de color rojo, su cateto es 4 raíz 2, el otro cateto también es 4 raíz 2. Hasta ahí todo ok, ¿no? Bueno, hasta ahí. ¿Y cómo calculamos el área, no? Aquí tenemos el triángulo rectángulo, ¿no? Este es rectángulo, ¿no? De ángulo 75 grados, y a este ángulo, ¿no? El ángulo agudo de la ficha, ¿no? De color amarillo es 15 grados, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Cómo obtenemos el cateto opuesto, ¿no? Para hallar el área de esta región triangular tenemos que conocer los catetos, ¿no? Ya tenemos el cateto adyacente a 75 grados, 4 raíz de 2. ¿Y cómo se calcula el cateto opuesto? El cateto opuesto, ya ustedes deben recordar, ¿no? Cateto opuesto es incógnita, sobre adyacente es tangente 75. Es decir, ¿no? Para hallar, ahí tiene que ser 4 raíz de 2 centímetros, tangente 75, ¿no es cierto? Está claro eso, ¿no? Ya directamente, es resolución de triángulos, ¿no es cierto? Coma, y ustedes ahí pongan un X mentalmente. X es incógnita, ¿no? Quiero hallar. X entre 4 raíz 2 centímetros es la razón tangente, ¿no? Opuesto sobre adyacente. Tangente 75. Por lo tanto, cuando ustedes despejan, el X le sale 4 raíz de 2 centímetros por tangente 75. Ahí está. Eso es resolución de triángulos, ¿no es cierto? Pero tangente 75, ustedes ya no saben que es igual a 2 más raíz de 3. Por lo tanto, el área simplemente de esta, ¿no? De esta región triangular, ¿no? Que está ¿no? Inicialmente vacía, o no, en este caso, ¿no? Coloreada de color blanco, digamos, es cateto por cateto sobre 2, ¿no es cierto? Vemos el área, ¿no? Triángulo rectángulo 15, entonces el área es cateto por cateto. Entonces, cateto, 4 raíz 2 centímetros por cateto, 4 raíz 2 centímetros, tangente 75. Pero tangente 75 es 2 más raíz de 3. ¿De acuerdo? Estoy reemplazando. Por lo tanto, raíz de 2 por raíz de 2, 2 se cancela, 4 por 4, 16 por 2 raíz de 3 centímetros cuadrados. Ahí está, ¿no? El área es 16 veces 2 más raíz de 3 centímetros cuadrados. ¿Qué piden? La mitad de ese área, ¿no? Por lo tanto, S medios, ¿no? S medios es 8 por 2 más raíz de 3 centímetros cuadrados. Y listo. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Qué les pareció el problema, no? Es un problema, ¿no? Digamos, de rompecabezas, pues, ¿no? ¿Qué dicen? Dicen jóvenes, ¿quedó claro? Si quedó claro, dicen, está claro. A ver, Andrea, Alexis, Cristian, ¿ok? A ver qué dicen los demás. Que hay Violeta, Tacedillo, Lozano, Vázquez, Chira, Córdoba. Es importante, ¿no? Que la clase quede clara, ¿no es cierto? ¿Ok? Muy bien. Y dice que está claro, está claro. Bueno, ahí está, ¿no? Muy bien. Bueno, pasamos al problema 6. Ya. Problema también clásico, ¿no? De ángulos verticales, ¿no? Muy bien. Un faro tiene un sensor controlado por un programa con inteligencia artificial, ¿no? Actualmente ya, ¿no? Todos los instrumentos de medición están siendo reemplazados, pues, ¿no? Por instrumentos inteligentes, ¿no? Que utilizan, pues, la inteligencia artificial, redes neuronales, ¿no? Para, ¿no? Digamos, hacer un control, ¿no es cierto? Un control en línea, ¿no es cierto? Y uno puede estar viéndolo desde su celular, todo lo que está ocurriendo, ¿de acuerdo? No necesariamente estar presente en el lugar para estar observando qué es lo que ocurre, ¿no? Entonces, ¿no? La nanoelectrónica se ha desarrollado tanto que, ¿no? Ya estamos, ¿no? Prácticamente estamos ya para construir ya los chips, ¿no? Neuronales, ¿no? Ok, bueno, ¿no? Aprovechando el término de inteligencia artificial, ¿no?
El cual observa, dice, ¿no? O sea, como está inteligente, pues ese sensor es tan inteligente, observa, no necesita ahí un observador, ¿no? El cual observa dos barcos anclados en los puntos A y B, con ángulos de presión de 60 y 45 grados respectivamente. Entonces ya saben ustedes cuando se habla de ángulo de presión, cuando trabajan con ángulos verticales, ¿no? Si dicho faro está construido 20 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces hay un desnivel, ¿no? Del faro respecto al nivel del mar. A y B están a nivel del mar, ¿no? Los barcos están a nivel del mar. Pero el faro tiene un desnivel de 20 metros, ¿no es cierto? Y el faro tiene una altura de 50 metros. ¿Cuánto es la distancia entre ambos barcos, ¿no? Entre, ¿no? Digamos, A y B, digamos, ¿no? Vamos a decir que X metros, ¿no? Hay que hallar el valor de X, ¿no? La distancia de A y B. Es la pregunta, ¿no? Muy bien. Ya. Dibujamos, representamos, ¿no? Es importante, ¿no? Los esquemas geométricos, ¿no? Nos ayudan, ¿no? A representar, ¿no? Digamos, ¿no? Los modelos, ¿no? Reales, ¿no? Representamos un modelo ideal, ¿no? Como es la geometría. Entonces, B, A representan los puntos donde están ubicados los barcos. Y recuerden que A y B están a nivel del mar, ¿no? Por lo tanto, prolongamos a B una línea hasta el punto C. Y C también está a nivel del mar. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? Obviamente, ¿no? La longitud de DC tiene que ser igual a la longitud del faro, que es 50 metros, más la longitud de desnivel, ¿no? Que es 20 metros. Quiere decir que la longitud de DC es 70 metros, ¿no? ¿Ok? Bueno, el punto D es el punto más alto donde está, en este caso, ¿no? El sensor, ¿no? Inteligente, ¿no? Entonces, el sensor traza una línea horizontal, ¿no es cierto? Y por debajo de esa línea horizontal respecto a las líneas visuales, ¿no? La línea visual de depresión DB, DA, se forman los ángulos de presión. 60 grados es, ¿no? Mayor que 45, quiere decir que el ángulo 60 grados, ¿no? Es el ángulo de presión mayor que 45 grados, ¿no es cierto? Recuerden que la línea horizontal y la línea, en este caso, de nivel CB, ¿no? Es una línea de nivel, pues está a nivel de mar, son líneas paralelas, por lo tanto, aplicamos geometría, ¿no? Ángulos alternos internos. Entonces, el ángulo CBD es igual a 45 grados y el ángulo DAC 60 grados. Estamos, ¿no? Con triángulos, ¿no? De ángulos notables. Cuando aparece 45 grados ya es, ¿no? Un regalo, ¿no es cierto? El triángulo DCB es isósceles, aunque en el gráfico no parece, ¿no? Justamente se grafica de esta forma para que manejen, ¿no? Las medidas, ¿no? DCB, ¿no? Es un triángulo rectángulo isósceles. Quiere decir que DC tiene la longitud de BC, ¿no es cierto? ¿No? DC es igual a BC, ¿no? Es decir, 70 metros, ¿no? BC es 70 metros. Muy bien, pero aquí es igual, recuerden que AB, es, ¿no? Lo que hemos calculado es la distancia de A a B, ¿no? Ahora, recuerden que para calcular CA, lo único que tiene que hacer es, ¿no? CA entre 70 es cotangente de 60 grados, y cotangente de 60 es 1 sobre raíz de 3. Pero 1 sobre raíz de 3 racionalizando es raíz de 3 sobre raíz de 3. Quiere decir que CA es 70 metros por raíz de 3 sobre 3. Ahí está. Y AB, digamos, es X metros. Porque acá está, ¿no? CA, explicado. CA entre 70 metros es cotangente de 60. CA cotangente 60 es 1 sobre raíz de 3. Por lo tanto, CA es 70 sobre raíz de 3. Racionalizamos multiplicando numerador de nuevo raíz de 3. Y se obtiene que CA es 70 raíz de 3 sobre 3 metros. Ahí está, ¿no? La explicación, ¿no? Muy bien. Como el triángulo DCB es isósceles, entonces 70 metros es igual a 70 raíz de 3 sobre 3 metros más X metros. Los metros se cancelan. Y aquí, ¿no? 3 pasa a multiplicar, ¿no? El mínimo múltiplo, 3 por 70, 210, igual a 70 raíz de 3 más 3x, ¿no? De ahí despejamos x, 210 menos raíz de 3 sobre 3. Le agregamos la unidad metros, entonces la longitud de AB es 210
menos raíz de 3 sobre 3 metros, ¿no? Ahí está. Eso es. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta, alguna duda en este ejercicio? Por favor, indiquen de manera rápida. Ok, gracias Andrés. A ver qué dice. Caray. Ok. Gracias, ok. Muy bien. Ahí está, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos por problema 7. Problema 7. En la figura se muestra la vista lateral de un rampa, cuyo centro de arco de circunferencia AC es el punto O. Si AB es igual a 3,6 metros y BC es igual a 4,8 metros, ¿cuánto será la longitud del arco AC? ¿A qué es igual la longitud del arco AC, ¿no? AC. ¿Qué longitud tiene el arco AC? Aquí tenemos que recordar, ¿no? La semana 2, la longitud del arco se calcula, ¿no? Teta por radio, ¿no? Donde teta está expresado en radianes, ¿no es cierto? Y el radio, ¿no? En unidades de longitud, ¿no? En este caso en metros. Entonces, acá O es centro, ¿no? Por lo tanto, OA es igual a OC. Por lo tanto, puedo formar de manera rápida un triángulo isósceles, ¿no? El triángulo AOC es isósceles. Como es isósceles, trazo, ¿no? La altura, veamos aquí, ¿no? Aquí está, ¿eh? Entonces, tenemos, ¿no? La figura y formamos el triángulo isósceles AOC, ¿no? Porque O es centro, pues, ¿no? OA es igual a OC, el radio, en este caso del arco de circunferencia, ¿no? Como el triángulo AOC es isósceles, trazamos la altura OH. Por lo tanto, OH, ¿no? Es mediana, es bisectriz, ¿no? Es mediatriz. Por lo tanto, AH es igual a HC, ¿no? Por el momento tenemos que H es punto medio AC. Pero por dato tenemos que AB es 3,6 y BC es 4,8. Acá. ¿Cómo calcular la hipotenusa AC? Uno sería aplicar Pitágoras, pues, ¿no? O Pitágoras, raíz cuadrada 3,6 al cuadrado, más 4, haces tu cálculo, por ahí te haces tu cálculo y llegarás a la respuesta. Pero alguien que es, ¿no? Rápido va a observar lo siguiente. A ver, ¿qué observa? 3,6, 4,8. Pero 3,6 y 4,8 tienen un factor común, ¿no? Que viene a ser 1,2. Entonces, 3,6 es igual, ahí anoten, ¿no? 3,6 es 3 por 1,2. 4,8 es 4 por 1,2. Entonces, los catetos son proporcionales a los números 3 y 4. La hipotenusa es proporcional a 5. Como el factor de proporcionalidad es 1,2, simplemente hace 5 por 1,2. O sea, 6 metros. Hace 6 metros. Eso, si usted se da cuenta, pues, ¿no? Que el triángulo ABC es un triángulo pitagórico, ¿no? Porque los lados son proporcionales a los números 3, 4, 5. Y el factor de proporcionalidad ahí es 1,2, ¿no es cierto? Está multiplicando por 1,2, ¿no? AB, BC, ¿no? Para que obtenga BC, 4 por 1,2, y para que obtenga AC, entonces hay que multiplicar por 5, 1,2. Hace 6 metros, ¿no? Ahí dice por el teorema de Pitágoras, si quiere alguien por el teorema de Pitágoras, pero yo lo hago directo, para qué gastar, ¿no? Las neuronas si usted puede hacerlo directo? Ahí está. Ahora, si no, hágalo por Pitágoras, igual va a llegar a la respuesta, ¿no? Pero va a desgastarse un poco más, ¿no? Por lo tanto, AC es 6, ¿no? Si A es 6, ahora, ¿qué ocurre con el triángulo ABC? Ya se dio cuenta que es pitagórico, ¿no? Es un triángulo proporcional a los lados 3, 4 y 5. El, el ángulo que se opone al lado proporcional a 3 es 37 grados, ¿no? Ahí está, 37 grados. El ángulo BC es 37. Por consiguiente,
el complemento de 37 es 53, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el ángulo ACO es 53. Ahí anoten, ACO es 53. Por consiguiente, concluyo que el ángulo COH es 37, ¿no? Bueno, AC es 6, H es punto medio, ahí sale 3, 3, ¿no es cierto? Y ese ángulo es 37. ¿Hasta ahí está claro? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahí? Para continuar. Muy bien acá, bien respondido correctamente. Ya. Hasta ahí está claro, ¿no? Ok, listo. A veces Gabriela dice no. A ver, ¿por qué? A ver, ¿cuál es su pregunta, Gabriela? A ver, vamos a retroceder. ¿Qué es No, lo que? profesor, ninguna duda. Ah, dice, no, o sea, yo estoy entendiendo, como se ha entendido, me dice, no, entonces es decir, no tengo ninguna duda, algo así, ¿no? Ok, gracias, Gabriela. Seguimos entonces. Eh, tenemos entonces, ahora aparece ahí el triángulo rectángulo OHC, ángulo 37 grados, ¿no? Ahí está, OHC 37 y HC 53. Nuevamente estamos en un triángulo pitagórico, 3, 4, 5. Como HC ya es 3 metros, ¿qué quiere decir? Que OC, ¿cuánto es? 5 metros. Y OH es 4 metros. Pero aquí estoy buscando el radio, ¿no? Entonces radio es 5 metros. ¿Está claro eso? ¿Por qué sale 5 metros? Nuevamente ahí está aplicando el mismo, ¿no? Criterio, ¿no? El triángulo 37, triángulo rectángulo o HC es pitagórico. Como ya tenemos HC 3, quiere decir que ahí está, ¿no? 3 por 1 metro, entonces 5 por 1 metro, la hipotenusa, pues, ¿no? Y el cateto adyacente al 37 es 4 metros, ¿no? En este caso puede colocar 4 metros, pero no va a utilizar en el cálculo, ¿no? Muy bien. Ya tengo entonces radio del, ¿no? Arco de circunferencia. Radio es 5 metros. Ahora, el ángulo COH es 37. Como OH es bisectriz, entonces el ángulo AOH es 37. Por lo tanto, concluimos que el ángulo central del arco AC es 74 grados hexagesimales. Por lo tanto, calculamos longitud de arco, ¿no? Teta por 5 metros, ¿no? Teta por radio. Radio es 5 metros. El ángulo teta tiene que estar expresado en radianes, ¿no? 74 grados en radianes mentalmente. 74 por pi radianes entre 180 se va y quedaría, ¿no? 70 pi entre 180, ¿no? El número de radianes del ángulo central es 74 pi, ¿no? 74 pi entre 180. Ahí está, va a ser 37, luego, ¿no? 53, por lo tanto, ¿no? HOC es 37, ya lo hemos deducido. La medida de OHC, ¿no? O HOC, ¿no? HOC también 37, y por lo tanto, el ángulo central es 74 grados, ¿no? 74 grados pasa a radianes. 74 es igual a 74 por pi radianes sobre 180 grados, ¿no? Cancela los grados hexagesimales, queda 74 pi sobre 180 números radianes, ahí está. Teta por radio, ¿no? Radio es 5 metros. La longitud de AC es teta por radio, teta en radianes, por 5 metros, ¿no? Quinta de 5, 1, quinta de 180, 36. La mitad de 36, 18, la mitad de 74, 37. Respuesta, 37 pi, 18 octavos metros, ¿no? 18 avometros, ¿no? Listo. Respuesta. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Todo claro? Si está claro, me indican que está claro. Listo. Muy bien, ¿no? Aquí ya Gabriela contestó 7A. Ok, gracias. Muy bien. Aquí no sé por qué salió esto. A ver, no está animado. Problema 8. Es un problema directo. Don Hugo quiere vender un terreno de forma triangular, tal como se muestra en la figura, cuyos, ¿no?, lados miden 30 metros, 18 metros, 42 metros.
Si el precio por metro cuadrado es 1000 soles, es decir, 1 metro cuadrado de terreno, 1000 soles. 2 metros cuadrados, 2000 soles. 3 metros cuadrados, 3000 soles, etc. Entonces, lo que interesa aquí es hallar el área total, ¿no?, del terreno, ¿no?, para, ¿no?, estimar el precio del terreno. Considere que, ¿no?, el número irracional raíz de 3 es aproximadamente igual a 1,7, ¿no? Hay que trabajar con el valor de 1,7. Muy bien. Entonces, para hallar el área, acá, ¿no?, como tenemos la medida de los 3 lados, entonces apliquemos Herón directamente, ¿no? Ahí está. El perímetro P mayúscula. Simplemente sumar, ¿no? 18 más 42 más 30 resultan 90 metros. P minúscula semiperímetro. La mitad de 90 metros es 45 metros. Ahora aplicamos la fórmula. El área es raíz cuadrada de P por P menos A por P menos B por P menos C, metros cuadrados, ¿no? Ahí está. Fórmula de Herón, ahí está el área, ¿no? Recuerden, reemplazamos P, el valor número P, 45 por 45 menos 18, 27. 45 menos 42, 3. 45 menos 30, 15. Todo va a salir, ¿no?, en metros cuadrados, ¿no? Los metros cuadrados son las unidades, ¿no es cierto? Ahora aquí, de manera rápida, ustedes acá, ¿qué tienen? A ver, recuerden, acá es 9, 27 es 9 por 3, 9, 15, descomponiendo, ¿no? 45 es 15 por 3, ¿no? Acá es 9 por 3, sería 135 por 135 por 3, ¿no es cierto?, ¿no? Así resulta, ¿no? A ver, hagan su cálculo ahí. Todo esto, ¿no?, descomponiendo va a resultar 135 al cuadrado por raíz de 3, ¿no? Entonces, raíz cuadrada de 135 al cuadrado es 35 por raíz de 3 metros cuadrados. Pero raíz de 3 es 1,7. ¿Estamos? 1,7. Entonces, 135 por 1,7 resulta 229,5. Muy bien. El área del terreno de don Hugo, ¿no?, es igual a 100, ¿no?, 29,5 metros cuadrados. Pero 1 metro cuadrado tiene el precio de 1000 soles. Quiere decir, 1 metro cuadrado lo reemplazo por 1000 soles para hallar, ¿no?, el precio. Entonces, 229,5 por 1000 soles resulta 229,500 soles, ¿no? Porque 1 metro cuadrado en dinero equivale a 1000 soles, ¿no? Entonces, cuando quiera el precio, simplemente reemplazamos 1 metro cuadrado por 1000 soles y se acabó el asunto. 229,500 soles es el precio del terreno de un Hugo. Está. Respuesta. ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Está claro? ¿Alguna duda? ¿Dedujeron, digamos, por qué sale 135 raíz de 3 metros cuadrados? Ahí, ¿no? Toma, agarre su lápiz, sino de manera rápida, ¿no? ¿Está claro? Problema 8, ¿qué dicen? Ok, ok, Andrés, Andrea, Daniela, si está claro, ¿no? Entonces, son cálculos aritméticos sencillos que usted ya maneja, ¿no? Muy bien. Si tienen duda, por favor, pregunten, ¿no? De cómo sale esa respuesta, pues, descomponer y multiplicar y listo, ¿no? Muy bien. Problema 9. El problema 9 es interesante. Tenemos que resolver de manera, ¿no?, pausada, precisa y concisa. Ya. Primero vamos a, ¿no?, entender el texto, ¿no? En la figura se muestra el esbozo de un terreno con forma triangular isósceles PQR. PQR es un triángulo rectángulo isósceles, ¿no? Como puede apreciar, ¿no?, ahí el ángulo PQR mide 90 grados, ¿no? Entonces, triángulo PQR es un triángulo rectangular isósceles. Entonces, la medida de los ángulos, ¿no?, agudos, P y R es igual a 45 grados, ¿no es cierto?
Hasta ahí, ¿no? Está ok. Además, Pierina, Mariana y Renata se ubican en los puntos PMR, ¿no? Ellos aprecian los puntos, ¿no? PMR. Si, ¿no? Si PM es 5MR, este dato es importante, ¿no? PM es 5MR. Si ustedes ahí, ¿no? MR dice longitud K, ¿no? MR es longitud K, entonces PM tiene longitud 5A, 5K, perdón, ¿no? Si MR tiene longitud K, PM 5 veces K. Por lo tanto, la hipotenusa del triángulo PQR es 6K. Como ahí aparece un triángulo rectángulo, entonces trace la altura, ¿no? Desde Q, entonces el punto medio divide a PR en dos partes iguales, 3K, 3K, ¿no es cierto? Acá la clave es observar el triángulo PQR, ¿no? Que tiene el ángulo teta. Entonces, cuando uno ubica un triángulo de ángulo teta, uno tiene que estar pensando en aplicar la fórmula trigonométrica para que aparezca ahí, ¿no? Producto de lados, QM por QR por seno de teta entre 2. Y ahí aparece seno de teta. Pero por otro lado, también tiene que estar pensando en la fórmula geométrica, ¿no? Base MR, altura QH, por decir, ¿no es cierto? Y ahí, usando esas dos fórmulas, deducen el valor de seno. Y luego, cosecante simplemente es el recíproco de seno, ¿no? Ok, entonces empezamos, ¿no? Aquí está, ¿no? La figura, 45 grados, 45 grados. Recuerden que MR, ¿no? Tiene valor K y PM 5K, ¿no? Ya saben que PM 5K. PR 6K, ¿no? Por lo tanto, si trazamos, ¿no? La altura QH, PH es 3K porque H es punto medio. Recuerden que PQR es isósceles, H es punto medio. PH es 3K. HM es 2K, ¿no? Porque MR es K, ¿no? De K es 2K, ¿no? PM 5K, PR 6K, ¿estamos? Muy bien. Entonces, como el triángulo PHQ también es isósceles, ¿no? El ángulo es 45, el ángulo PQH también es 45, es isósceles. Por lo tanto, PH es igual a QH. QH es 3K. Por lo tanto, aquí ya están observando, ¿no es cierto? A ver, observen, ¿no? Acá, para la fórmula geométrica lo puedo aplicar ya directamente, ¿no es cierto? Si quiero hallar el área de la región triangular QMR, base MR, altura QH. Entonces el área sería K por 3K sobre 2, ¿no es cierto? Base por altura sobre 2. Hasta ahí tengo el área calculado por fórmula geométrica. Pero si quiero hallar la fórmula trigonométrica, necesito hallar QM. Pero ¿cómo se halla QM? Ay, pero pitagorazo, ¿no? Triángulo rectángulo QHM, QM es raíz cuadrada de 3K al cuadrado más 2K al cuadrado. 9K cuadrado más 4K cuadrado es raíz cuadrada de 13K cuadrado, es decir, K raíz de 13. Listo. Ahora, pero ¿cómo se halla QR? Ah, ya, pues es simple, ¿no es cierto? Es un triángulo notable de 45 grados. Hipotenusa es 6K. PR es 6K. 6K por coseno de 45 es, ¿no? Coseno de raíz de 2 sobre 2, 3K raíz de 2. Quiere decir que PK es 3K raíz de 2, QR también 3K raíz, ¿no? 3K raíz 2, o sea, 3 raíz de 2K, ahí está, 3K raíz de 2. Por consiguiente, ahora sí ya tiene, ¿no? La longitud del lado QM, QR y el ángulo comprendido entre esos, ¿no? Lados. Ahora, ¿cómo se halla el área de esa región triangular? Utilizando fórmula trigonométrica. Lado por seno de teta sobre 2. Raíz de 13K por 3 de 2K por seno de teta sobre 2. Luego igualamos, ¿no? Al área, ¿no? Del triángulo, de la región triangular, utilizando la fórmula geométrica, ¿no? Ahí está. Fórmula geométrica. El área de la región triangular es, ¿no? Base K por altura 3K sobre 2.
el área de la misma región triangular utilizando fórmula trigonométrica, lado por lado, ¿no? Es 3 raíz de 13K por 3 raíz de K, ahí está, ¿no? 3 raíz de 2K por raíz de 13K, seno del ángulo que forman, seno de teta sobre 2. Obviamente 2 se cancela, K cuadrado se cancela, 3 se cancela, 1 es igual a raíz de 26 seno de teta. Por lo tanto, seno de teta es igual 1 sobre raíz de 26. ¿Cuánto vale la cosecante, no? Seno de teta es 1 sobre raíz de 26, la cosecante es igual a raíz de 26, es el recíproco, ¿no? Si cosecante es raíz de 26, por lo tanto, ¿no? Esta cantidad, raíz de 26, cosecante es, ¿no? Es el número que representa la edad pierina, sería 26, ¿no? Cosecante teta es 26, raíz cuadrada de 26, perdón, ¿no? Raíz de 26 por raíz de 26, 26, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces la edad, ¿no? De pierina es raíz cuadrada de 26 por cosecante de teta, pero cosecante de teta es, ¿no? Ya mentalmente, ¿no? Raíz de 26. Raíz de 26 por raíz de 26 es 26. Por lo tanto, el número que representa la edad de Pierina es, ¿no? En edad de 26 años, ¿no? Ahí está. A ver, ¿no? ¿Cómo quedó este problema? Quedó claro. Usó las dos fórmulas, ¿no? La fórmula geométrica y la fórmula trigonométrica. Y en muchos casos se usa, ¿no? La fórmula de Herón, ¿no? Pero en este caso bastó, ¿no? Recordar la fórmula geométrica y la fórmula trigonométrica. A ver, ¿qué dicen? Quiero, ¿no? Sus respuestas. Si está claro, si algo está, ¿no? No está claro, me indican, ¿ok? Acá dice, Rivaldo me dice que no sabía la fórmula trigonométrica. La fórmula trigonométrica, ya expliqué, ¿no es cierto? Cuando uno haya área, ¿no? De regiones triangulares, ¿no? Base por altura sobre 2 es la fórmula geométrica. Y la fórmula trigonométrica expliqué, ¿no? Ya, ¿no? Que el área de una región triangular, ¿no? Por la fórmula trigonométrica es producto de lados consecutivos, ¿no? De lados por el seno del ángulo que forman entre dos, ¿no? Por eso aparece, ¿no? El segundo miembro es la fórmula geométrica, ¿no? El producto de lados, ¿no? 3 raíz de 2K por raíz de 13K por seno de teta sobre 2, ¿no? Entonces, una misma magnitud, en este caso, ¿no? El área de la región triangular QMR, ¿no? Está calculando por dos fórmulas diferentes, fórmula geométrica y fórmula trigonométrica, ¿no? Entonces, son iguales, ¿no? Por eso se iguala. De ahí obtiene, ¿no? El seno de teta, ¿no? Lo demás es hacer cálculo, ¿no? Directo. Si seno de teta es 1 sobre raíz de 6, cosecante de teta ya mentalmente, ¿no? Es raíz 26, es el recíproco, ¿no? Porque seno por cosecante es 1. Entonces, cosecante de teta es raíz de 26. Por eso, raíz cuadrada de 26 por cosecante de teta resulta, ¿no? Raíz de 26 por raíz de 26 igual a 26, ¿no? Eso es. ¿Ok? Entonces, muy bien, Andrés. ¿Alguien más? Si todo está claro, pasamos al siguiente problema. ¿Quedó claro, jóvenes? Ahí que dice Andrea, Daniela, este ejercicio, ojo, ejercicio 9. Si quedó claro, indiquen que está claro para resolver el último problema, ¿ok? Ya, ok. Muy bien. Gracias, Patrick. Daniela, ¿ok? Muy bien. No sé por qué salió esto. Bueno, acabo de explicar, ¿no? El problema número 10. Ya. La municipalidad de Tambo Grande Alto desea enviar 1.884 litros de leche a una comunidad alejada. Para conservar dicha leche, lo envían, ¿no? En un tarro que tiene forma de un cilindro recto, es decir, en latitas, ¿no? Imagínense, ¿no? Las leches que circulan en latitas, ¿no? Entonces, en esas latitas, cada latita tiene un volumen, ¿no? Un volumen de leche, ¿ya? Si, ¿no? Esta es la figura, ¿no? Del tarrito de leche. Si PQ es 10 centímetros, esa es la tapa, ¿no? La tapa, obviamente, ¿no? Tiene que tener el mismo área, el mismo radio, ¿no? Que
que la tapa de la base, pues son las tapas, ¿no? Tanto, ¿no?, de la base y la parte superior. Entonces, por dato, dice PQ es 10, ¿no es cierto? PQ, es decir, el diámetro es 10 centímetros, por lo tanto, el radio de la tapa es 5 centímetros. Quiere decir que el radio, ¿no?, de la tapa, es decir, OA es 5 centímetros. Y además AQ es 4 veces BQ, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos BQ es K, AQ es 4K, ¿no es cierto? 4 veces. Muy bien, acá aparece el triángulo pitagórico ¿no?, de 74 grados, ¿no?, cuyos lados son proporcionales a los números 25, 7 y 24, ¿no es cierto? Entonces, pregunta, ¿no?, ¿cuántos tarros se necesita para llevar toda la leche? Considere pi 3.14. Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular el volumen de cada tarrito, ¿no? Una vez que tengamos el volumen de cada tarrito, entonces 1800 litros se va a envasar, ¿no?, digamos, en C tarros, ¿no es cierto? Por lo tanto, los 1884 litros va a ser, ¿no?, C tarros por el volumen de cada tarrito, ¿no? Por lo tanto, el número de tarritos es igual a 1884 litros entre el volumen en litros de cada latita, ¿no es cierto? Entonces empezamos a plantear así, ¿no? Ahí está. Es 10 centímetros, por lo tanto el radio es 5. Ahora, ¿cómo aparece ahí 9,6, ¿no? Entonces, acá, ¿no?, haga su cálculo ahí, por favor, haga su cálculo. Aquí es igual HQ, ¿no es cierto? HQ simplemente es HQ entre 10, ¿no? HQ entre 10 centímetros. Entonces, HQ es cateto opuesto a 74. Y 10 centímetros es la hipotenusa. Por lo tanto, está aplicando, ¿no?, que en este caso sería seno de 74 grados, ¿no? Entonces, AQ, ¿a qué es igual? A 10 centímetros por seno de 74, pero seno de 74 opuesto a 74, obviamente es 24. Hipotenusa, 25. Por lo tanto, ahí ustedes sacan que AQ es igual, ¿no?, la mitad de, ¿no?, quinta de 10, 2, quinta de 25, 5. Por lo tanto, será, ¿no?, 0,4 por 24, 9, ¿no? 9,6. Listo. Así obtiene 9,6 centímetros. ¿Está claro? Ahora, recuerden que necesitamos hallar el volumen de cada tarrito. Pero el volumen de un tarrito es el volumen de un cilindro, ¿no? Porque el tarrito tiene forma cilíndrica. Y para hallar el volumen de un cilindro, recuerden, ya hemos visto, ¿no?, en la semana 3, cómo se calcula, ¿no? El área del círculo, de la base, pi r cuadrado por la altura del tarrito, ¿no es cierto? Pi r cuadrado por, ya tenemos el radio, como acá el diámetro de la tapa es 10 centímetros, el radio es 5. Ahora, para hallar la altura necesitamos AB, es decir, ya tenemos valor de AQ 9,6, AQB es la cuarta parte, es decir, 9,6 entre 4, ¿no? BQ a qué es igual, AQ entre 4, es decir, 2,4. Ya está. Eso mentalmente lo calcula, ¿no? BQ es la cuarta parte de AQ, o sea, 2,4. Por lo tanto, la altura del tarrito es 9,6 más 2,4, 12 centímetros, ¿no? Entonces, la altura del tarrito es 2 centímetros. El radio es 5 centímetros. Por lo tanto, calculamos el volumen de cada tarrito. El volumen del tarro de leche es igual a pi, es 3,14, radio, ya recuerden, 5 al cuadrado, por altura, 12. La altura es 12, 9,6, 2,4, 12 centímetros cúbicos. Resulta, haciendo el cálculo, ustedes multipliquen, ¿no?, 25 por 12 por 3,14, 942 centímetros cúbicos. Pero la cantidad de leche a enviar está en litros, por lo tanto tenemos que pasar centímetros a litros. Para ello multiplicamos por el factor 1, ¿no? Que 1000 centímetros cúbicos es 1 litro, ¿no? Los centímetros cúbicos se cancelan, 942 entre 1000 es 0,942 litros. Entonces, el volumen de cada tarrito es 0,942 litros.
¿Cuántos tarritos se necesitan para envasar, ¿no?, los 1884 litros? Eso significa, ¿no?, C tarritos. Quiere decir que C tarritos por el volumen de cada tarrito es igual al volumen, ¿no?, de leche a envasar. Numéricamente entonces queda, ¿no?, porque los litros se cancelan, ¿no?, 1884 igual a 0,942 por C. Despejamos C, 1884 entre 0,942 resulta 2000 tarros, ¿no? Por lo tanto, C es 2000 tarros. Creo que con eso finalizamos. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna duda, pregunta aquí. Esto está claro, ¿no? Es un problema interesante, ¿no?, de contexto, ¿no? ¿Ok? Ya, ya voy a salir. Gracias a nuestra tutora Betty, que nos está indicando justo, ¿no?, el receso, ¿no?, que tiene que darse, es importante el receso, ¿ok? Muy bien, jóvenes, si no tienen preguntas, si te queda claro, entonces, por día terminamos la clase y nos vemos el próximo viernes con el tema de razones trigonométricas de ángulos de cualquier magnitud, ¿ok? Ángulos en posición normal. Muy bien, jóvenes, entonces, buenas tardes.